palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias en esta noche por permitirnos estar nuevamente reunidos, Señor, alrededor de tu palabra, Padre Santo. Gracias Todopoderoso por el sacramento de la confesión que acabamos de recibir, Señor. Gracias por permitirnos reconciliarnos contigo a través de Cristo Jesús, a través del ministerio que Cristo encomendó a sus apóstoles. Gracias, Señor, porque tú, después de resucitar, soplaste sobre tus apóstoles y les diste la orden de perdonar los pecados, Señor. Gracias, Todopoderoso, porque podemos reconciliarnos contigo, porque podemos empezar desde cero, porque podemos, Señor, esforzarnos cada día por pecar lo menos posible, Padre Santo, porque queremos ver tu rostro, Señor, porque queremos vivir en armonía contigo, Padre Santo. En esta noche te pedimos la bendición, la guía, la orientación, la iluminación, Señor, para que tu palabra penetre en nuestra conciencia, penetre en nuestro espíritu y lo haga dócil a la voluntad del Padre y del Hijo. Bendice el lugar donde estamos, Señor, con tu presencia. Santifica, Señor, cada casa, cada lugar donde nos ven, cada persona. Bendice a cada persona que nos ve, ya sea en vivo o ya sea en diferido, Señor, a través del canal de YouTube, Padre Santo. Bendito y alabado sea, Señor. Ven, Espíritu Santo, convive con nosotros, convive con los discípulos del Rey, con los discípulos del amado, con los discípulos del crucificado. Ven, Espíritu Santo, santifícanos, purifícanos y guíanos hacia el Padre Santo. Ven, Espíritu Santo, abre nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros espíritus, Señor, y bendice nuestros hogares, a nuestros enfermos, a nuestros seres queridos, Señor. Ven, Espíritu Santo, llena todo el recinto, Padre Eterno, donde estamos estudiando tu palabra. Que cada palabra llene nuestros corazones y disipe los temores, disipe las preocupaciones, disipe las angustias, Señor, y nos haga valientes. Bendito y alabado sea, Señor. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces ahora a empezar con la lectura del capítulo número 15 del libro de Números. Leyes sobre los sacrificios. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: cuando entren ustedes en el país que yo voy a darles para que vivan en él, y me ofrezcan un toro o una oveja para quemarlo en mi honor, como sacrificio u holocausto de olor agradable, ya sea en cumplimiento de alguna promesa, o como ofrenda voluntaria, o en ocasión de alguna fiesta, el que presente la ofrenda deberá añadir 2 kilos de harina fina amasada con 1 litro de aceite. Además, a los sacrificios indicados se deberá añadir una ofrenda de 1 litro de vino por cada cordero. Si se trata del sacrificio de un carnero, se añadirán 4 kilos de harina amasada con poco más de 1 litro de aceite y algo más de 1 litro de vino, como ofrenda de olor agradable para mí.
Si se trata del sacrificio de un becerro, para ofrecerlo como holocausto o como sacrificio de reconciliación, o en cumplimiento de una promesa, se añadirán 6 kilos de harina amasada con 2 litros de aceite, más 2 litros de vino, como ofrenda quemada de olor agradable para mí. Esto es lo que deberá hacerse por cada toro, cada carnero, cada cordero o cada cabrito que se ofrezca. Por cada animal que se ofrezca se hará su ofrenda correspondiente, según el número de animales. Todo israelita deberá cumplir estas normas cuando me haga una ofrenda quemada de olor agradable. Si un extranjero, ya sea que se encuentre de paso o que viva permanentemente entre ustedes, quiere presentarme una ofrenda quemada de olor agradable, deberá cumplir las mismas normas que todos ustedes. La misma norma vale para ustedes y para los extranjeros. Será una ley permanente que pasará de padres a hijos. Una misma ley y una misma norma habrá para ustedes y para los extranjeros. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: cuando hayan entrado en el país a donde los voy a llevar, y empiecen a disfrutar del trigo que se produce en él, deberán separar una parte para ofrecérmela. Y así como me ofrecen la primera porción del trigo trillado, así también con la primera masa que preparen me harán una ofrenda de pan. Esta ofrenda deberán hacerla siempre. Cuando involuntariamente dejen ustedes de hacer cualquiera de las cosas que le he ordenado a Moisés, desde el primer día en adelante, para que ustedes y sus descendientes las cumplan, deberán hacer lo siguiente. Si la falta ha sido involuntaria y de todo el pueblo me ofrecerá un becerro como holocausto de olor agradable, y con su correspondiente ofrenda de cereales y de vino, como Dios lo ha ordenado. Además, me ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado. Luego, el sacerdote celebrará el rito para obtener el perdón a favor de todo el pueblo de Israel, y yo los perdonaré, pues se trata de una falta involuntaria y ellos me presentaron su ofrenda y su sacrificio por el pecado. Yo perdonaré a todo el pueblo de Israel y a los extranjeros que vivan entre ustedes, si la falta del pueblo ha sido involuntaria. Si la falta involuntaria la comete una persona en particular, esa persona ofrecerá como sacrificio por el pecado una cabrita de 1 año. El sacerdote celebrará ante mí el rito para obtener el perdón por el pecado involuntario de esa persona, y yo la perdonaré. La misma norma vale para los israelitas y para los extranjeros que vivan entre ustedes, si la falta cometida ha sido involuntaria. Pero si una persona peca voluntariamente, ya sea israelita o extranjera, me ofende a mí. Por lo tanto, esa persona será eliminada de entre su gente, pues despreció mi palabra y no cumplió mis órdenes. Será eliminada del todo
y cargará con su maldad. Castigo por la violación del sábado. Cuando los israelitas estaban en el desierto, encontraron a un hombre recogiendo leña en sábado. Los que lo encontraron lo llevaron ante Moisés y Aarón y ante todo el pueblo, y ellos lo tuvieron bajo vigilancia, pues aún no se había decidido lo que se debía hacer con él. Entonces dijo el Señor a Moisés: ese hombre debe ser condenado a muerte, que todos los israelitas lo apedreen fuera del campamento. Entonces los israelitas lo sacaron del campamento y lo apedrearon hasta que murió, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Borlas con flecos en el borde de la ropa. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: ustedes y sus descendientes deberán llevar borlas con flecos en el borde de su ropa. Las borlas deben ser de hilo morado. Así, cuando ustedes vean las borlas, se acordarán de todos los mandamientos que yo les he dado y los cumplirán. Y no se dejarán llevar por sus propios pensamientos y deseos, por los cuales ustedes han dejado de serme fieles. Así se acordarán de todos mis mandamientos y los cumplirán, y estarán consagrados a mí, que soy su Dios. Yo soy el Señor, el Dios de ustedes, que los saqué de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Palabra de Dios. Recordemos que el capítulo número 15 del libro de Números ocurre inmediatamente después de la rebelión de todo el pueblo por culpa del informe que 10 de los 12 espías que mandó Moisés a revisar la tierra prometida, ¿verdad? La tierra de Canaán, llevaron a que el pueblo se desesperara, llorara y quisiera volverse a Egipto, que quisiera apedrear a Moisés y a Aarón y elegir sus propios gobernantes. El Señor, en su infinita misericordia, y a pesar de después de haberlos castigado para que duraran en el desierto durante 40 años, recordemos que ya habían llegado al borde de la tierra prometida, pero su falta de fe, su ingratitud, su desesperación y sobre todo el estar todavía atados a esa vida de esclavitud y de miseria en Egipto, que es lo que Egipto representa: el pecado, el estado de pecado, los hizo indignos de poder entrar y poseer la promesa del Señor. Y es por eso que el Señor los castiga y les da la orden de que deben peregrinar por el desierto durante 40 años hasta que todos aquellos que pecaron contra Él hayan fallecido y los reemplace una nueva generación de creyentes ya formados, ya con una fe diferente, mejor dicho, una nación distinta. Entonces el Señor quiere recordarles en su misericordia la importancia de los sacrificios, cómo a Él le gustan los sacrificios. Pero algo muy importante que nosotros podemos ver es que el Señor los proyecta. El Señor les dice en primera instancia, por medio de Moisés, que cuando ellos lleguen al país que Él les prometió que les iba a dar, debían hacer esto y lo otro cuando ellos quisieran ofrecerle a Él, ¿verdad?, ofrendas, holocaustos,
y sacrificios de reconciliación y perdón de los pecados, ¿verdad? Cuando ellos estuvieran allá. A mí me llama la atención porque yo veo cómo Dios quiere volverlos a educar, volverles a recordar la importancia que ellos tienen como pueblo de Dios. En primera instancia, les recuerda y les ordena que todo sacrificio debe ir acompañado de dos cosas importantes. La primera, de agradecimiento. Cuando nosotros queremos reconciliarnos con Dios, debemos ir agradecidos porque Dios nos da la oportunidad de poder reconciliarnos con Él. Hemos pecado, le hemos fallado, no hemos sido capaces de guardar su amor, y el Señor quiere que cuando presentemos la ofrenda, en este caso el pueblo de Israel, vaya agradecido. Eso es lo que significa la harina y el aceite. Pero al mismo tiempo también quiere que el pueblo lleve una pizca de alegría. El Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él con la alegría de la reconciliación, con la alegría de encontrarnos con Él, con la alegría de que nosotros podamos estar en comunión con Él. Eso es lo que quiere Dios con su pueblo, que recientemente había mostrado su peor cara y se encontraba en el momento más deprimente que se sentían. Habían sido derrotados recientemente, habían sido derrotados en Ormá por los amalecitas y por los cananeos, después que quisieron tomar la tierra prometida por su propia fuerza y con sus propios recursos, sin tener a Dios de su lado. Entonces, el Señor va diciendo que en la medida que los sacrificios representan mayor compromiso, que representan mayor reparación, deben ir acompañados de más agradecimiento, para eso son los kilos de harina de más, y de mayor alegría, que es lo que representa el vino. En la Biblia el vino representa la alegría. ¿Sí? Representa la alegría. Entonces, el Señor les da a entender también que tanto ellos como los extranjeros que vivan con ellos de manera parcial o permanente, también deben cumplir sus leyes. Las normas, las leyes y los mandamientos iban a estar a plenitud cuando llegaran a la tierra prometida. Y tenían ellos, tanto ellos los naturales, o sea, los israelitas puros, como los extranjeros que vivían con ellos, debían respetar la alianza del monte Sinaí. Debían estar presentando ofrendas, sacrificios, holocaustos de olor agradable al Señor, de la manera como Dios se lo ordenó a Moisés. Me llama mucho la atención el hecho de que el Señor dice que será una ley permanente que pasará de padres a hijos. Eso significa tradición. Tradición. La religión del Señor, el pueblo de Dios, debe tener tradición. Debe transmitirse de padres a hijos lo que Dios, la doctrina de Dios que ha sido establecida. En primera instancia, la alianza del monte Sinaí fue establecida a través de Moisés. Y partiendo de Moisés, debía llegar hasta el tiempo del Mesías. Cuando el Mesías cumpliera totalmente la ley mosaica, esa ley quedaría completada, quedaría cumplida y hasta ahí llegaría. De ahí en adelante, entonces se establecería una nueva ley, que la establecería el Mesías, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo, con su muerte y su resurrección, y partiendo de Cristo y sus apóstoles, hasta el día de hoy, la tradición, la doctrina dejada por Cristo en sus apóstoles
y en sus sucesores debe transmitirse de padres a hijos. Eso es una de las cosas muy importantes. Otra de las cosas que me llama la atención es que debía haber un sacerdote. El sacerdote debía hacer el rito. Por lo tanto, la religión de Cristo, la religión verdadera, debe contar con un sacerdocio establecido. En el caso de la alianza del monte Sinaí, era el sacerdocio levítico, el sacerdocio de los hijos de Aarón y de los descendientes de Aarón. En el caso del Nuevo Testamento, tenemos entonces el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es el orden sacerdotal de nuestros sacerdotes católicos, encabezado por el Papa Francisco en estos tiempos del siglo XXI. Otra cosa que nos llama la atención es que aunque el pecado sea involuntario, no deja de ser pecado, es pecado. Por lo tanto, nosotros debemos confesar tanto los pecados que hemos hecho voluntariamente como aquellos que han sido involuntarios. Pecado es pecado y ofendemos a Dios con él. Por lo tanto, deben ser confesados tanto los unos como los otros. Ahora, había una diferenciación. Una cosa era el pecado cometido por todo el pueblo de manera involuntaria y otra cosa era el pecado cometido por una persona. En ambos casos había un sacerdote y había un rito. Por lo tanto, todas aquellas personas que enseñan de manera arbitraria que en el Nuevo Testamento no hay sacerdocio están equivocados. Jesucristo dejó sacerdotes, dejó un sacerdocio, porque Él es sumo sacerdote de la nueva alianza. ¿Sí? Ok. Otra cosa que podemos ver también es cuando la gravedad cuando una persona peca de manera deliberada. Y no tanto porque, aunque, bueno, sí, es más grave, se llama pecado mortal. Y es cuando la persona, sabiendo el daño que va a hacer, lo hace con toda la plenitud del conocimiento. Sabe que va a quitar una vida y que la vida es valiosísima y no se puede recuperar. Sabe que va a hacerle daño a una persona con una calumnia o a una comunidad si roba de manera corrupta, etcétera, etcétera. Entonces, son pecados mortales. Son pecados mortales. Entonces, a estas personas hay que sacarlas, dice el Señor, y eliminarlas de entre la gente para que no sean esa masa que contamina al pueblo de Dios. Luego vemos cómo también inmediatamente nos presentan el castigo por la violación del sábado. Ahora, según lo que nosotros podemos entender, es que esta persona deliberadamente y pensando de que la observancia del día de reposo no era importante y que quería violarla porque no le importaba, porque quería poner su pensamiento por encima de Dios y por encima de las normas establecidas, es que llega a ser apedreada por el mismo pueblo. Por eso ocurre este caso. ¿Sí? Por eso ocurre este caso, porque esta persona de manera deliberada quiso pasar por encima de las leyes establecidas por Dios para que el pueblo de Israel pudiera cumplir sus mandamientos. Y por último tenemos la identificación y la recordación en la ropa. El Señor se dirige a Moisés y le da la orden diciéndole que ellos, los israelitas y sus descendientes, deberán llevar borlas con flecos
en su ropa. ¿Con qué fin? Con el fin de recordarles que ellos eran el pueblo de Dios, que debían ser un pueblo santo y que debían cumplir los mandamientos. Porque fíjense, ya habían sido infiel a Dios por medio de esa rebelión que vimos en el capítulo 14, cuando quisieron devolverse a Egipto. Entonces, esas borlas, cuando ellos se vieran caminando y quisieran estar tentados a violar las normas de Dios y a olvidar que ellos eran el pueblo elegido. Por eso el Señor les dice al final que así se acordarán de todos mis mandamientos y los cumplirán, y estarán consagrados a mí, que soy su Dios. Hay una identificación, una alianza. Esa era la alianza. ¿La alianza cuál era? La alianza era de que Dios los había escogido de en medio de todos los pueblos de la tierra y se iba a dedicar a ellos, y que por medio de ellos iba a bendecir a las demás naciones. Ellos iban a ser los sacerdotes del Dios viviente, pero la otra parte de la alianza era de que ellos tenían que ser fieles a Él y tenían que cumplirle los mandamientos y hacer las cosas como Él se las mandaba por medio de Moisés, para la gloria de Dios. Vamos entonces ahora a ver, por ejemplo, ¿qué nos llamó la atención esta semana? La dificultad de la observancia del sábado. Porque algunos dirán que fijémonos en lo obligatorio, o digamos lo importante que era el sábado, de tal manera que el que lo quebrantara llegaría a ser apedreado por el pueblo de Dios, debía ser arrancado del pueblo de Dios, que por eso es que debemos respetar el sábado. En primera instancia, queridos hermanos y hermanas, es que estamos en alianzas distintas. El sábado era el día de reposo de la alianza del monte Sinaí, mientras que el domingo, el día de la resurrección, es el día de reposo de la nueva alianza, de la alianza del monte Sión. Por eso hemos querido siempre en este espacio de reflexión hacer la diferenciación, y le pusimos un nombre a cada alianza. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la fundada por Jesús de Nazaret en el año 33 y fundada en la persona del apóstol Pedro, piedra pequeña, ¿verdad? Es la que ejerce, ejecuta, enseña y defiende la alianza del monte Sión, ¿verdad? Vamos a ver entonces cómo se relacionaba Cristo con el sábado. Si Cristo observaba obsesivamente el día de reposo, o cuál fue el sentido que le dio el Señor a este día importante en el Antiguo Testamento. Recordemos que Jesús, antes de la cruz, antes de ser crucificado, debía cumplir a cabalidad toda la ley del monte Sinaí. Jesús fue el único que cumplió a cabalidad la ley mosaica, el único. Más nadie cumplió la ley mosaica completita. Vámonos al Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Dice: los discípulos arrancan espigas en sábado. Un sábado, Jesús caminaba entre los sembrados. Sus discípulos arrancaban espigas de trigo, las desgranaban entre las manos y se comían los granos. Entonces algunos fariseos les preguntaron: ¿por qué hacen ustedes algo que no está permitido hacer en sábado?
Jesús les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomó los panes consagrados a Dios. Comió de ellos y dio también a sus compañeros, a pesar de que solamente a los sacerdotes se les permitía comer ese pan, de ese pan que estábamos viendo en Números 15. ¿Recuerdan? De cuando entren a la tierra prometida, de la primera cosecha y de las primeras masas que ustedes hagan, me harán una ofrenda de pan. ¿Recuerdan? Ok, dice, y añadió: el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. O sea, el Señor es el que le da el sentido real al día de reposo. Luego dice, otro sábado, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. ¿Por qué Jesús enseñaba en la sinagoga los sábados? Porque no existía el concepto de domingo, no había resucitado. Y quienes se reunían los sábados en la sinagoga eran los judíos. ¿A qué? No existía Nuevo Testamento, existía el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y él enseñaba era el Antiguo Testamento, porque todavía estaba en vigencia la alianza del monte Sinaí. Entonces, había en ella un hombre que tenía la mano derecha tullida, y los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si lo sanaría en sábado, y así tener algún pretexto para acusarlo. Pero él, que sabía lo que estaban pensando, le dijo al hombre que tenía la mano tullida: levántate y ponte allí en medio. El hombre se levantó y se puso de pie, y Jesús dijo a los otros: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Luego miró a todos los que lo rodeaban y le dijo a aquel hombre: extiende la mano. El hombre lo hizo así y su mano quedó sana. Pero los otros se enojaron mucho y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense cómo Jesús nos da la respuesta que era lo que realmente se debía hacer en sábado: hacer el bien. ¿Qué ocurre? Pero Henry, ¿qué ocurrió entonces en Números 15? Que la persona, el hombre que estaba recogiendo leña, tenía una intención directa de quebrantar el sábado, no porque fuera a hacer el bien como Cristo, sino porque no le importaba la palabra de Dios. Ahí estuvo el error. Mientras que acá el Señor nos está enseñando: misericordia quiero, no sacrificio. Los maestros de la ley y los fariseos, a ellos no les importaba el verdadero significado del sábado. Ellos lo que les importaba era tener sometida a la gente a hacer lo que ellos ordenaban. Y todo aquel que se saliera de su ordenanza, de su guía, de su poder, lo veían como una amenaza. Por eso es que Jesús es una amenaza para ellos, porque Jesús le enseña al pueblo de Dios el verdadero significado de la ley. En este caso, de la observancia del sábado. El sábado era para que tú te salieras de ti y en primera instancia le dedicaras tiempo a tu Dios. Tiempo a tu Dios, a orar, a meditar la palabra, a predicar. Eso es lo que hacía Jesús. Jesús iba a la sinagoga los sábados a predicar, a enseñar a Dios, a la ley de Dios.
Entonces, para eso era el sábado. Eso lo podemos hacer los cristianos católicos los domingos. Aunque para Cristo lo importante es que lo hagamos a tiempo o a destiempo. Cuando tengamos una oportunidad, podamos nosotros hacer siempre el bien. El bien no solamente es para hacerlo un día en específico, es para hacerlo todos los días. Por eso él dice, yo soy el Señor del sábado. Vamos a ver otro ejemplo. Vámonos a Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Dice, Jesús sana en sábado a una mujer enferma. Un sábado, Jesús se había puesto a enseñar en una sinagoga. Jesús está cumpliendo la alianza del monte Sinaí. Está cumpliendo la ley mosaica. Por eso se reunía los sábados. Cuando resucita y establece la ley del monte Sión, ya hasta el día de reposo cambia. Entonces, ya había allí una mujer que estaba enferma desde hacía 18 años. Un espíritu maligno la había dejado jorobada y no podía enderezarse para nada. No podía ver la luz del sol directamente. Estaba en una oscuridad sometida. Cuando Jesús la vio, el Señor es que la ve. El Señor es el que descubre su miseria, descubre su tristeza. Con esa mirada penetra lo más profundo de la mujer y ve su desesperación, su tristeza, su angustia, su abandono. Era una mujer y había sido abandonada por su propio pueblo, y ella creía que también hasta su propio Dios la había abandonado. Pero miremos cómo el Señor la llama. El Señor la llama. Ahora, ¿por qué Él la encuentra? Porque ellos todos se reunían en la sinagoga los sábados, porque ese era su día de lectura, de liturgia. Ese era su día de liturgia de ellos, de la antigua alianza. Ella se acerca a la sinagoga a escuchar, todavía tiene esa esperanza, esa pequeña esperancita, que es lo que hace que el Señor se fije en ella. ¿Sí? Él la llama y le dijo, mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Entonces puso las manos sobre ella y al momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Ella se dio cuenta que su Dios no la había abandonado, que su Dios no se había olvidado de ella, que su Dios veía su miseria y llegó el rey para liberarla. Entonces, pero el jefe de la sinagoga se enojó. Miren, a él le importaba más que se cumpliera una ley, más que estar alegre, que estar feliz, porque una hermanita suya había sido sanada y había sido liberada, que eso es lo que le da piedra al Señor. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en sábado. Y dijo a la gente, hay 6 días para trabajar, vengan en esos días a ser sanados y no en sábado. O sea, la gente, según ellos, el ser sanados era un trabajo de las personas. ¿Sí? El Señor le contestó con palabras bien fuertes, hipócritas, ¿no desata cualquiera de ustedes su buey y su burro en sábado para llevarlo a tomar agua para que descanse? Pues a esta mujer que es descendiente de Abraham, él la iguala a un varón, él la iguala a un hombre. Cuando él dice, esta mujer es descendiente de Abraham, le está dando la misma dignidad de un hombre. ¿Sí? Y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace 18 años. El Señor no le había dicho, nadie le había dicho al Señor cuántos años, él sabía. ¿Acaso no se le debía desatar aunque fuera sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados, pero toda la gente se alegraba al ver las grandes cosas que él hacía. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces ahí podemos ver cómo Cristo le da el verdadero sentido al día sábado, que era el de hacer el bien, que era el de ayudar a descansar a nuestros hermanos del pecado. Ese era el verdadero sentido de la observancia del sábado. Salir de nosotros y ir a nuestro Dios e ir a nuestro prójimo, a nuestra familia. Para eso era. Bueno, vamos a ver ahora cómo la alianza del monte Sinaí era ineficaz. Y todos esos sacrificios que vimos en el capítulo 15 del libro de Números eran ineficaces, eran una sombra del verdadero sacrificio que fue la cruz del Calvario y que estableció la nueva alianza, que es la alianza del monte Sión. Vámonos a Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 18, rápidamente. La ineficacia de la ley antigua, la ley mosaica, la que respeta el sábado. Dice, porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir, y no su presencia verdadera. O sea, la alianza del monte Sión es la alianza definitiva y verdadera. Por eso la Iglesia católica respeta, cuida y enseña la alianza del monte Sión. Por eso la ley nunca puede hacer perfecto. Perfecto significa santos. Por eso en la ley de mosaica no hay santos. En la ley del monte Sión sí hay santos, a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecerle los mismos sacrificios. Pues si la ley realmente pudiera purificarlos del pecado, ya no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios. Pero estos sacrificios sirven más bien para hacerle recordar sus pecados cada año, porque la sangre de los toros y de los chivos no puede quitar los pecados. Por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo a Dios, al Padre: no quieres sacrificio ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije: aquí estoy, tal como está escrito de mí en el libro, para hacer tu voluntad, oh Dios. En primer lugar, dice que Dios no quiere ni le agradan sacrificios ni ofrenda de animales, ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que la ley manda a ofrecer. Lo vimos en Números, manda a ofrecer. Y después añade: aquí vengo para hacer tu voluntad. Es decir, que quita a aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo. Uno nuevo, que es la Eucaristía. Vean la importancia de la liturgia eucarística, de la Eucaristía. La Eucaristía llega a reemplazar a todos esos ritos que hacían los sacerdotes levitas, descendientes de Aarón, y llega a ser el sacrificio único y definitivo que Dios quiere. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que se actualiza en cada Eucaristía. ¿Sí? Es único, uno solo. Jesús muere una sola vez y para siempre, ¿verdad? Dice: Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Por eso nosotros comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso en cada comunión y en cada Eucaristía, los que estamos ofreciendo, tanto el sacerdote
Cristo, el sacerdote, y nosotros los fieles, comemos del cuerpo del Señor Cristo, ese cuerpo que Dios le dio para que se ofreciera como único sacrificio definitivo que Dios necesita y quiere para perdonar nuestros pecados. Todo sacerdote judío oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, aunque estos nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre y luego se sentó a la derecha de Dios Padre. Allí está esperando hasta que Dios haga de sus enemigos el estrado de sus pies, porque por medio de una sola ofrenda hizo perfectos, santos, para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Ya no solamente el pueblo de Israel, sino a la iglesia. Y el Espíritu Santo nos lo confirma al decir, aquí están los tres, Dios Padre, Jesucristo, que es el que se sacrifica y es el que se hace la voluntad, y el Espíritu Santo que testifica. La alianza que haré con ellos después de aquellos días será esta, dice el Señor. Aquí está hablando de la alianza del monte Sión. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente, y no me acordaré más de sus pecados y maldades. O sea, ya no necesitaremos llevar borlas, ¿verdad?, con flecos, sino que el Espíritu Santo que se nos da en el bautismo cuando somos niños, ahí el Espíritu Santo escribe en nuestro corazón y en nuestra mente los mandamientos del Señor y el amor de Dios. Ahí, por el Espíritu Santo, en el bautismo somos marcados en la frente y en el corazón. Lo que necesitamos para que en Apocalipsis, ¿verdad?, los ángeles no nos destruyan. ¿Recuerdan? Ok. Así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. O sea, cada vez que tú te confiesas, los pecados ahí, hasta ahí cometidos hacia atrás, chao pescado. Ya usted tiene que tratar de pecar lo menos posible en cada confesión. Pecar lo menos posible. Pecar lo menos posible. ¿Sí? Y si pecamos involuntariamente, ahí tenemos al Señor nuestro Dios que intercede por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Ahora vamos a ver la eficacia de la alianza del monte Sión, que es la alianza que ejecuta la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Vámonos a Colosenses, capítulo 2, versículos del 9 al 19. Dice: porque toda la plenitud de Dios se encuentra visible en Cristo. O sea, toda la naturaleza de Dios está en Cristo Jesús, en su cuerpo. Por eso nosotros adoramos el cuerpo de Cristo, porque en el cuerpo de Cristo está toda la plenitud de Dios. ¿Sí? Y en Él Dios los hace experimentar todo su poder. Pues Cristo es cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. En Él también ustedes han sido circuncidados. Este es el bautismo, o esto. Porque el bautismo católico es una circuncisión, es la circuncisión de la nueva alianza. Dice: en Él también ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por los hombres, como en la antigua alianza, sino con la circuncisión hecha por Dios al unirlos a Cristo y despojarlos de la naturaleza pecadora. Por eso nosotros bautizamos a nuestros niños, en primera instancia para unirlos a Cristo, en segunda instancia para quitar el pecado original que desde el vientre materno ya traemos. Lo vimos en Salmo 51. Al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él. Entran a la nueva alianza. Porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó. Ustedes en otro tiempo, nos habla a nosotros, a los paganos, que no somos judíos.
Estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, principalmente a Satanás. Y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Eso pasó entre la muerte y la resurrección, ese lapso de tiempo. Por tanto, que nadie, católicos, que nadie los critique a ustedes por lo que comen o beben, o por cuestiones tales como días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Por eso usted, católico, si usted se deja engañar de esas sectas gringas que enseñan que para entrar al cielo hay que respetar el sábado, usted está cometiendo el pecado mortal ¿cómo? Se me pasó. Bueno, es un pecado mortal, ¿sí? Ahora no me acuerdo cómo se llama. Listo. Entonces dice: por tanto, que nadie los critique a ustedes por lo que comen o beben o por cuestiones tales como días de fiesta, lunas nuevas o apostasía se llama el pecado. El pecado de apostasía. Cuando usted acepta una doctrina diferente a la que a usted sus padres le transmitieron de padres a hijos permanentemente, y usted recibe y usted acepta una doctrina no de Cristo, no de su iglesia. Usted está cometiendo el pecado mortal de apostasía. Entonces fíjense cómo los del Nuevo Testamento, los de la Alianza del Monte Sión, no tienen que observar el sábado para nada, porque el día de reposo de la Nueva Alianza es el domingo, el 10 Domini, el día que Cristo resucitó y creó todas las cosas nuevas. También que si comemos cerdo, las transfusiones de sangre y una cantidad que el café, que el tinto, todo eso son maricadas, pendejadas que han querido reencauchar de la alianza del monte Sinaí para hacerlos a ustedes cometer el pecado de apostasía. Ok, continúa diciendo: todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad es Cristo. Lo que Cristo enseñó, lo que Cristo dejó, lo que Cristo estableció, se tiene que respetar hasta que Él venga. No porque viene otro estadounidense gringo que se cree libertador y cambia todas las cosas que Cristo dejó. No, señor. Dice: no dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles. El ángel Moroni, por ahí hay un ángel que se llama Moroni, que pretenden tener visiones. Una señora que le dieron una piedra y estando inconsciente dice que subió al cielo y Dios le mostró que lo que se estaba fallando era que no se estaba respetando el sábado. Ojo con eso, las famosas visiones. Y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Como ese señor que dijo que él era el que iba a interpretar la Biblia como él le diera la gana, porque la Biblia se interpreta ella misma, aunque en ella no esté esa doctrina, ¿verdad? Y se creen ellos con la capacidad de decir qué es lo bueno y qué es lo malo tomando el nombre de Dios. Ellos no están unidos a la cabeza,
la cual hace crecer todo el cuerpo al alimentarlo. ¿Cómo lo alimenta? A través de la Eucaristía. Y unir cada una de sus partes conforme al plan de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos. Y para terminar, veamos qué nos dice el apóstol Juan sobre cuidar la doctrina de Cristo. Vamos entonces a Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 28. ¿Qué nos dice el apóstol San Juan? Dice: hijitos, esta es la hora última. Ustedes han oído que viene el anticristo. Pues bien, ahora han aparecido muchos anticristos. Desde el siglo II ya comenzaban a aparecer anticristos, ¿verdad? Por eso sabemos que es la hora última. Ellos salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros, porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. El señor Martín Lutero era un jesuita alemán que le quiso pedir al Papa que le permitiera casarse con una monja, ¿verdad? Y mantener la consagración sacerdotal. Y el Papa le dijo que no. Al decirle el Papa que no, el man se mareó y comenzó a sacar los trapitos sucios de la parte clerical de su tiempo. Y creó la división. Un 31 de octubre del año 1517 o 1525, creo que es 1517. Entonces, de ahí en adelante se comenzó a dividir y comenzaron a salir anticristos. ¿Sí? En los Estados Unidos es donde más han salido anticristos conocidos. Pero sucedió así para que se viera claramente que no todos son de los nuestros, así como Judas. Cristo, el Santo, los ha consagrado a ustedes con el Espíritu. Y todos ustedes tienen conocimiento, tienen la doctrina de Cristo. Les escribo, pues, no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen. Y ustedes saben que ninguna mentira puede venir de la verdad. La verdad es una sola. Es una sola. No puede estar dividida entre varias, etcétera, etcétera. ¿Quién es el mentiroso? Precisamente el que dice que Jesús no es el Mesías. Comenzando con los judíos, ¿verdad? Ese es el anticristo, pues niega tanto al Padre como al Hijo. Aquellos que dicen que Jesús no es Dios, sino que es el arcángel Miguel. Bueno. Cualquiera que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que se declara a favor del Hijo también se declara al Padre. Por eso, guarden ustedes en su corazón el mensaje que oyeron desde el principio, o sea, desde hace 21 siglos. Y si lo que oyeron desde el principio queda en su corazón, también ustedes permanecerán unidos con el Hijo y con el Padre. Esto es precisamente lo que nos ha prometido Jesucristo, la vida eterna. ¿Sí? Les estoy escribiendo acerca de quienes tratan de engañarlos. Pero ustedes tienen el Espíritu Santo, lo recibieron en el bautismo cuando estaban niños y en la confirmación, con el que Jesucristo los ha consagrado, así como Dios le dijo a los israelitas que estaban consagrados a Él en el capítulo 15 de Números. Y no necesitan que nadie les enseñe, porque el Espíritu que Él les ha dado los instruye acerca de todas las cosas. Y sus enseñanzas son verdad y no mentira. Permanezcan unidos a Cristo, conforme a lo que el Espíritu les ha enseñado. Ahora, hijitos, permanezcan unidos a Cristo, para que tengamos confianza cuando Él aparezca y no sintamos vergüenza delante de Él cuando venga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por eso es importante conocer la doctrina de tu iglesia
y defenderla con argumentos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.